¿Qué llega a tu cabeza cuando escuchas un ritmo como este? O este. ¿Y qué tal este otro? Madre, si picara su corazón sangrando, me daría mucha tristeza. Sabroso, ¿cierto? Tal vez quisiste pararte de tu silla, mover un poco los hombros o hasta te imaginaste destapar una bebida fría al lado de muy buena compañía. Pero déjame te cuento algo. Detrás de esta sabrosura, de esos impulsos inevitables que nos provocan estos ritmos, existe un mundo profundo y a veces doloroso. Historias de desahogo, de resistencia, de gritos que se volvieron melodía y de luchas que le dieron identidad a la salsa, al vallenato y a la champeta. Historias que no siempre aparecen en los libros, pero sí en las canciones. La salsa llegó a Colombia en los años 60 y 70. Entró por los puertos del Caribe, por los barcos, por los discos que venían de Cuba, Puerto Rico y Nueva York. En ciudades como Cali, la salsa encontró un hogar en los barrios populares, en las cantinas, en las esquinas, en las verbenas y en las emisoras de la gente. Se volvió la banda sonora de quienes trabajaban todo el día y por la noche buscaban, aunque fuera un ratico, sentir que la vida tenía otro ritmo. A través de las emisoras. Una radio, creo que llamó Pacífico, antes de Radio Buenaventura, donde se difundía todos los fines de semana y en especial en las épocas de Navidad, de fin de año, la música cubana. El vallenato nació en el campo, en el Caribe rural. Era una música campesina, oral y narrativa. Los juglares iban de pueblo en pueblo, con su acordeón, su caja y su guacharaca, contando lo que pasaba. Eran cronistas del pueblo, narraban conflictos, chismes locales, injusticias, amores imposibles, cambios políticos y hasta historias de violencia. Antes que las noticias llegaran por radio o televisión, ya el vallenato las estaba cantando. Aquí no teníamos otra forma de comunicarse los pueblos unos a los otros. La importancia es que el vallenato se convirtió en una información, un medio de información, de expresar cada uno sus sentimientos. Entonces la gente comunicaba las cosas a través de una versión, de una canción. La champeta nació en los barrios afrodescendientes de Cartagena, en lugares golpeados por el racismo, la pobreza y la exclusión social. Surgió a partir de los discos africanos y caribeños que sonaban a todo volumen en los picós. Desde el principio fue una música afrocaribeña, orgullo de su raíz negra, que se plantó frente a un sistema que la miraba por encima del hombro y dijo: aquí también hay historia, aquí también hay cultura. 3 ritmos, 3 territorios, un mismo corazón. La necesidad de contar la vida, la desigualdad, la migración, el conflicto, pero también la esperanza. Durante la violencia de 1948 a 1958, miles de familias campesinas fueron expulsadas de sus tierras. La guerra entre partidos dejó pueblos enteros marcados para siempre. Mientras tanto, por las carreteras polvorientas del Caribe, los juglares vallenatos cantaban canciones que hablaban de esos duelos, de esos desplazamientos, de ese abandono estatal. El vallenato se convirtió en memoria rural cantada. En los años 80, el país vivió otra tormenta, el narcotráfico. Crecieron la violencia urbana, los asesinatos, la desigualdad y el miedo. Sin embargo, al mismo tiempo, Barranquilla y Cartagena se consolidaban como centros musicales populares. Picos en los barrios, discotecas, festivales, callejeros, emisoras que ponían salsa, vallenato y champeta sin parar. En medio de ese caos, la música se convirtió en desahogo, en una forma de hablar del dolor, de reírse del miedo y de seguir adelante aunque todo pareciera en contra. Espera, déjame te cuento un poquito más a detalle. Empecemos por la salsa. ¿Cómo dice Joe? Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así: óyeme, no le pegue a la negra,
La rebelión cuenta la historia de una mujer negra esclavizada y de un amo que abusa de su poder. Al decir, no le pegue a la negra, Joe Arroyo convierte la salsa en una denuncia directa contra el racismo y contra la violencia ejercida sobre los cuerpos afrodescendientes. Era la música que sonaba en las esquinas, en las tiendas, en las verbenas. La gente encontró en ella una forma de hablar de lo que vivía, de la pobreza, del racismo, de la discriminación y también del orgullo de pertenecer a esos barrios. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. El preso es una de las canciones sociales más importantes de la salsa colombiana. Habla del encierro, de la desesperación, de la vida de un hombre que cae en un sistema injusto y violento. Es el retrato musical de los miles de colombianos que en los 70 y 80 enfrentaban pobreza extrema, delincuencia juvenil, falta de oportunidades y un Estado incapaz de ofrecer alternativas reales. Por eso, esta canción se volvió un himno de los barrios, porque contaba una realidad que muchos viven pero pocos se atrevían a decir. En Colombia, la salsa también fue identidad. Cali Pachanguero es el himno de una ciudad de migrantes, de barrios que se construyeron con esfuerzo y que encontraron en la música una forma de sentirse orgullosos de su lugar. Al hablar de sus calles, de sus barrios, de su gente, la salsa se volvió voz de los sectores populares urbanos, los que vieron de cerca la crisis económica, la violencia de los 80 y aún así siguieron bailando como acto de resistencia. ¿Qué cultura va a tener un indio en Yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. El vallenato también tiene una historia por contar. Como género oral y narrativo, los juglares solían enfrentarse en duelos musicales llamados piquerías. La Gota Fría nace de una piquería real entre Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales, hacia 1938 en el Cesar. Su rivalidad venía de años. Ambos querían demostrar quién era el mejor acordeonero de la región. Zuleta aseguraba que Morales no se lo enfrentara de frente, y Morales respondía burlándose de su estilo. La gente en el comentario, entonces llegó Morales, y me sacó un son allá en Guaco. Y dice un estribillo: oye, Emilianito, dime qué te pasa. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué echas mentiras? ¿Para qué te la cojas? Bueno, entonces fue cuando vino la Gota Fría. Porque yo entonces le dije: acordate, Moralito, de aquel día que tuviste un meeting de quisiste separada. Ahí, de ahí fue que nació la Gota Fría. Voy a explicarles cuál es el motivo de hacer esa casa en el aire, la única forma de vivir tranquilo, porque el camino no lo sabe nadie. La fantasía también era una forma de resistencia. La casa en el aire imaginaba un lugar imposible, lejos de los peligros y problemas de la tierra. Escalona compone esta canción como forma de expresar su deseo más grande, proteger a su hija a luz de los peligros de la vida campesina. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Este otro clásico del vallenato narra en desahogo las dificultades y sacrificios de las familias humildes, las cargas de la vida, la lucha diaria y el esfuerzo constante por seguir adelante en medio de una realidad dura. Es una canción sobre la realidad del pueblo y la fortaleza que nace de ella. El vallenato canta lo que el pueblo siente, narra los diarios de los campesinos y une a todo el que disfruta de él. La champeta tiene una raíz profundamente afrocaribeña. Durante años fue despreciada por sectores que lo veían como vulgar o de negros. La espelucada celebra la libertad del cuerpo, el cabello, el movimiento y reivindica una estética afro que históricamente fue discriminada. Mis amigos que crecieron conmigo
que hoy no están por culpa del destino. A la cárcel hay muchos que se han ido, otros murieron dejando un gran vacío. En mi historia, Mr. Black habla de nacer en un barrio abajo, donde muchos amigos terminaron presos o muertos. La canción es un testimonio de sobrevivencia, crecer entre pobreza, riesgo, violencia y aún así buscar un camino diferente. Esta champeta no es solo fiesta, es autobiografía, es historia de vida, es la voz de quienes crecieron en entornos vulnerables y lograron salir adelante. La champeta convierte la violencia, la desigualdad y el dolor en identidad, ritmo y resistencia. Es la voz afro del Caribe colombiano que se niega a desaparecer. El vallenato, la salsa y la champeta nos revelan que la historia de Colombia no solo se escribe en archivos, sino en canciones nacidas del pueblo. El vallenato nos recuerda que el corazón del campo también narra piquerías, caminos polvorientos y duelos que convertían la dureza rural en memoria cantada. La salsa habla de las esquinas del barrio, desde quienes crecieron entre desigualdad y racismo, y aún así hicieron del baile y el tambor una forma de sostenerse, de unirse y de resistir. Y la champeta, vibrante desde el Caribe afro, demuestra que la alegría también es un acto político. En medio de la marginalidad fue identidad, refugio y orgullo cuando el país los miraba con prejuicio. Esta música cuenta lo que vivieron quienes rara vez aparecían en los libros, la pobreza, la migración y la violencia, pero también fuerza, dignidad y esperanza, porque en Colombia la música ha sido una forma de resistir, de sanar y de no olvidar.